Hola, buenas. En este vídeo y en otros que vendrán después voy a explicar un poco cómo se realizan las pantallas de control en sistemas de automatización, lo que llamamos SCADA, supervisión, control y adquisición de datos. He empezado mostrando un dibujo de una estación de trabajo. Aquí, como vemos, pues en este dibujo se ve claramente lo que es la baliza, los cilindros expulsores de piezas iniciales, los detectores de piezas para saber si es metálica o no, una barrera manejada por un cilindro, una ventosa y, digamos, la zona final de transporte que los irá colocando en función del tipo de la pieza, si es metálica o no. Si la pieza es desechada, pues se echará una caja. En este dibujo pues se aprecian las electroválvulas, se aprecian la activación de los sensores, etcétera. La ventosa, la botonera de activación. Este está pensado para un Simatic S7 1500. La pregunta es, ¿yo podría representar todo esto en un SCADA? La respuesta es sí, pero sería un SCADA bastante tedioso porque tiene muchos componentes y porque quizá el usuario de esta aplicación pues probablemente no podría estar pendiente de todos los componentes a la misma vez. En ese caso sería conveniente quizá trocear lo que sería la parte de carga de la pieza, la parte del transfer, etcétera. Bien, he empezado con esta pieza, con este dibujo, pero la idea es la siguiente. Cuando se realiza un sistema SCADA, lo mejor, quizá lo más práctico, es hacer un dibujo que sea equivalente a la máquina. Este dibujo, el operario, el usuario, la persona encargada del manejo de la misma, se va a sentir identificado con la misma, puesto que lo que yo estoy viendo en una pantalla de control es más o menos lo mismo que lo que tengo enfrente y por lo tanto voy a relacionar los valores que veo en esta pantalla de control directamente con la máquina. Yo utilizo CorelDRAW para el diseño gráfico, diseño vectorial. Se pueden utilizar todos los programas estupendos que hay en el mercado, Illustrator, Freehand, etcétera. La idea es, como digo, utilizar en principio, estamos hablando de una SCADA en 2 dimensiones, en este caso, y la idea sería reflejar la máquina. Note lo que ocurre aquí. Aquí tengo el cilindro, sin embargo no aparece el vástago, porque el vástago lo voy a poner después para poder simular, digamos, el movimiento del vástago, en este caso, que corta y abre la turba cargada de producto. Entonces, la primera idea es tener una librería de componentes adecuada. Casi todos los programas SCADA HMI pues disponen de una librería bastante completa de componentes industriales, de sensores, actuadores, etcétera. Y con ellos pues se compone el SCADA. En este caso yo lo he hecho directamente desde un programa vectorial, como decía antes, y este programa vectorial pues se puede exportar hacia el sistema de control, hacia la pantalla, que va a ser una pantalla física o va a ser una pantalla HMI tipo ordenador, y se puede exportar a nivel de dibujo vectorial o incluso, quizá lo más fácil, a nivel de fotografía. Por lo tanto, cualquier programa de diseño gráfico permite exportar a fotografía. Aquí tenemos otro ejemplo de el primer tipo de SCADA al que voy a llamar estático. ¿Por qué estático? Yo no pretendo con este dibujo que se anime nada, que se mueva nada. Por lo tanto, esto sería una tolva. Este estaba sacado de un ejercicio que llamé tolva de reciclado y la idea es que yo voy aquí a simular la entrada de producto y luego la salida de producto en función del tipo. ¿Qué ocurre? Yo aquí no quiero que se anime nada, que se mueva nada. Por lo tanto, pues creo una botonera y simplemente se me van a encender los pilotos de lo que esté sucediendo en ese momento, el piloto del motor de la cinta 1, de la cinta 2, etcétera. Por lo tanto, a mí, como usuario de la máquina, me va a reflejar lo que está pasando, pero simplemente a nivel de pilotos indicativos, de piezas que cambian de color, un cilindro, una esfera, etcétera. Y entonces a mí como usuario me van indicando que la máquina va funcionando,
porque recuerde que la idea es que lo que aquí ocurra en este dibujo, en una pantalla de control, en una pantalla SCADA, tiene que ser reflejo real de lo que le esté sucediendo a la máquina, con una diferencia de tiempo de aproximadamente 100 milisegundos, no mucho más. Si no, no tendría sentido una pantalla de control de este tipo. Aquí, a continuación, voy a poner otro ejemplo. En este ejemplo, mire lo que ocurre. Yo puedo simular lo que quiero que haga la máquina, pero esto son simplemente dibujos. ¿De acuerdo? Estos son dibujos. Esto sería el transporte de una pieza, por ejemplo. Claro, ¿qué ocurre? Esto, una vez que yo ya tengo el dibujo patrón hecho, digamos lo que es la botonera, el cilindro sin vástago, el cilindro con vástago, la alimentación del vacío, simplemente he hecho una recreación de lo que yo quiero que haga la máquina. Sin embargo, esto no se puede directamente implementar en el programa SCADA. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues por una parte exportar, digamos, esta pieza, por otra parte exportar esta, lo que sería la parte de la ventosa, y sencillamente ir animando, dando la animación lo que sería la ventosa cuando baja, cuando sube, cuando tiene vacío, cuando no tiene, la electroválvula cuando se activa, etcétera. Entonces, de esta manera, yo, si dispongo de una librería de toda esta simbología, pues puedo animar lo que sería un sistema, digamos, más complejo. En este siguiente, ya lo hemos visto, vamos a ver otro ejemplo de lo que sería, por ejemplo, una animación. Vamos a ver. Esto sería la llegada de una botella, se activa la electroválvula y sería llenado de botellas por jeringa. Entonces aquí participan una serie de cilindros, etcétera. Lo mismo, esta sería la idea general de lo que yo quiero que tenga la máquina, de lo que en realidad va a hacer la máquina, pero luego yo tendría que incorporar al programa SCADA todas las piezas que tienen animación por separado y solamente podría dejar en el fondo de lo que sería la pantalla los elementos que no van a tener animación. Otro ejemplo parecido, estos son estaciones de trabajo y estábamos hablando antes de lo que serían lo que serían pantallas, lo que serían estáticas. Una pantalla dinámica en 3 dimensiones requiere un desarrollo de dibujo, bueno, no más complejo, pero sí un poco más entretenido, porque las piezas ya las dibujamos en una perspectiva, por ejemplo, en una isométrica, a 120 grados, que quizá dan una representación bastante clara de lo que tiene que hacer la máquina, ¿no? Con este tipo de vista. Y luego la idea pues es aplicar cada posición de lo que está ocurriendo, cuando se abre una pinza, cuando se cierra, cuando baja, cuando sube, cuando se activa un sensor magnético según la posición, etcétera. Si esto es complejo, pues en vez de hacerlo en 3 dimensiones, se dibuja en 2 y, como he dicho antes, se puede ir partiendo la programación. Y aquí lo que voy a mostrar es, bueno, pues lo que sería el despiece de lo que sería la aplicación. Vamos a ver, quiero mostrar. Aquí quería enseñarlo. Por ejemplo, aquí voy teniendo el despiece y luego yo voy exportando al SCADA a modo de fotografía o a modo de dibujo vectorial, que ahora después explicaré lo que es, cada una de las partes que van componiendo digamos, cada escena. O sea, cada escena, porque recordemos que cada posición de cilindro se corresponde con una activación del controlador programable. O sea, el controlador puede activar un cilindro y nosotros tenemos que representar ese movimiento. Es de lo que se trata. Y aquí tenemos otro ejemplo más, el del cilindro. Suponemos un cilindro, una electroválvula, en este caso biestable, y nosotros lo que queremos es darle movimiento. Por lo tanto, ¿cuál es la parte estática? El fondo. O sea, el fondo, lo que sería la camisa del cilindro, etcétera. Y luego
Vamos a ver un poco más adelante. Bien, aquí la parte dinámica, pues ya empezarían a ser las piezas sueltas. Los sensores RID, el vástago del cilindro, los pulsadores por otro lado, etcétera. Si abro el ejemplo, lo vemos funcionando. Este tutorial lo voy a dividir en algunas partes y vamos a intentar hacerlo en más de un sistema de programación. Utilizaré Vigeo Designer, WinCC, etc. Pero seguramente tendré que utilizar diferentes vídeos para que no sean demasiado extensos. La idea, como decíamos, de este vídeo es poner en marcha el funcionamiento de estos sistemas. Bien, para que funcione tiene que estar el detector magnético de cilindro recogido, está activo. Y bueno, pues note, ¿qué ha pasado? Ha cambiado una imagen por otra. Entonces sencillamente tengo dos imágenes, una ha cambiado y luego tengo el vástago que está suelto y le he aplicado digamos, la función movimiento. En otras pantallas de control lo que se ha realizado simplemente es una imagen fuera y una imagen dentro, lo que serían dos imágenes. Imagen cilindro recogido, imagen cilindro extendido. En este caso he utilizado una imagen del vástago y le he aplicado movimiento lineal en dirección sentido directo con una velocidad determinada, que la velocidad determinada me la ha marcado, en este caso, un temporizador asíncrono, un intermitente, que tiene, fijaros que le he puesto una cadencia de 0 segundos para que sea lo más rápido posible. Esta cadencia, que luego en la realidad no puede ser 0 segundos, tiene que ser 100 milisegundos aproximadamente, 150 o 250 milisegundos, y se la aplico a un contador y la salida del contador sería el valor actual del movimiento. De esta manera lo que consigo es que cada posición, digamos, del salto, pues es un desplazamiento, en este caso sentido directo. Cuando llega hasta el final, cambia la electroválvula, le damos stop y se recoge. Cambio de imagen, etcétera. Vamos a terminar este vídeo y en el siguiente explicaré cómo se hace esta actividad desde cero.